Un almuerzo excelente, ¿verdad? Yes. There we go. That was delicious. Delicioso. It was worth waiting for. Valió la pena esperar, ¿no? Even though I could see some of you were in torture. Aunque me di cuenta que algunos de ustedes estaban que no se aguantaban más. And let's thank all those ladies back there did all Un this. agradecimiento a las damas que prepararon el almuerzo. True servants, true servants. Ese es el verdadero servicio. Yes. Well, I enjoyed that very, very Lo much. disfruté muchísimo. Let me just correct one thing I said. You know, when you're speaking, you can only say one thing. You can't say all the Quiero conditions. rectificar algo. Cuando uno habla, muchas veces expresa un lado de la verdad y a veces no equilibra todo lo que dice. When I said music is just a personal opinion, Cuando les dice que la música es cuestión de opinión personal, I assume you understood that truth, the words have to mean something of yo biblical tomo por significance. sentado que Yeah. ustedes saben que la verdad es lo más importante, que debe haber verdad bíblica expresada en nuestro canto. So there must be truth, La verdad es importantísimo a la hora de escoger and la música there que must be a usamos. message. Debe haber un mensaje claro. And there's no doubt that there are songs that just repeat, Y sin duda hay canciones que simplemente repiten y repiten. just generalities that the world could sing and it wouldn't make any Generalidades difference. que Yeah. podría cantar hasta un inconverso. Now, I'm going to try to finish this up here Quiero concluir lo que estamos haciendo sobre el Salmo about preserving 133, the de unity. conservar la unidad. By the way, that's a command. Es un mandato que se nos da, It's not an option. no es algo opcional. We have unity by the Holy Spirit Tenemos unidad en virtud de la obra del Espíritu because Santo. every believer has the Holy Spirit. Cada creyente posee al Espíritu Santo. Paul says if you don't have the Holy Spirit, you're none of Pablo his. dice, si no tienes el Espíritu Santo, no le perteneces. And we are all connected together, Entonces todos estamos unidos, conectados and then we're connected to Christ. y a la vez unidos a Cristo. No man's connected to Christ alone. Nadie puede estar solo unido a Cristo. We are connected together as a body, and then together we're connected to Christ. Estamos unidos en un cuerpo y también unidos al Señor Jesús. He's the head of the body. Él es la cabeza del cuerpo. Now, I want to just make a comment about that. Quiero hacer un comentario acerca de esto. This is actually real. Esto es verdadero, es real. This is not just we're sharing the same philosophy, Esto no es apenas que tenemos una filosofía en común or we just all belong to the same club. o que formamos parte del mismo club. The family of God is real. La familia de Dios es real. There's a real connection. Hay una conexión, una unidad verdadera. It's the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo quien provee eso. And so you really are my family members. Entonces realmente ustedes son familiares míos. And I am really your family Y member. yo en verdad soy familiar suyo. Let me illustrate this. A ver, quiero darles un ejemplo de esto. I was not raised in a Christian home. Yo no me crié en un hogar de principios cristianos. So I was saved through a Bible camp at about 11 years of age. Cuando tenía unos 11 años, llegué a conocer a Cristo en un sitio de campamento cristiano. But my parents wouldn't let me go to a Bible-believing church. Pero mis padres no me permitían ir a una iglesia donde se enseñaba el Evangelio. So for my first 3 years as a Christian, I really didn't grow. Entonces mis primeros 3 años de creyente en realidad no crecí mucho. When I was about 15 or 16, they let me go to an assembly like you have here. Teniendo 15 o 16 años, mis padres me permitieron ir a una asamblea de cristianos, algo parecido a las iglesias a las cuales pertenecen And as I ustedes. started to grow in my faith, Y empecé a crecer en las cosas de Dios. I had far more in common with the brothers and sisters at the church than my own blood Y family. llegué a tener más cosas en común con los hermanos allí de la iglesia que con mis propios parientes, mis parientes de sangre. So I have a family that I'm related to in blood and DNA. Entonces tengo relación con personas en virtud de sangre y ADN, But I have very little in common with them. pero hay pocas cosas que tengo en común con ellos. And our relationship will end when we leave this body. Y mi relación con ellos concluirá, terminará al morirme. But my relationship with you Pero mi relación con ustedes is because the life of God in the Holy Spirit is in me and in you. es porque la vida de Dios a través del Espíritu Santo está en mí, está en ustedes. So we share a spiritual DNA. Compartimos un ADN espiritual.
and it doesn't end at death. Y esa relación que tenemos no se va a terminar cuando nos morimos. It will go on for eternity. Continuará por toda la eternidad. And God's great eternal plan is to have a family with him forever. Y el plan eterno de Dios es tener a la familia reunida para siempre. In the new heavens and new earth, he will dwell among his people. En los nuevos cielos y en la nueva tierra, Él va a morar entre los suyos. So when we say brothers and sisters, Entonces, cuando nos decimos hermano o hermana, we don't mean we're just chums or no friends. decimos amigo, compañero, We really are family. es que en verdad somos familia. And it's very sad that our language does create a barrier. Y lamento que cuestiones de idioma presenten una barrera entre nosotros, But we share the same word, pero compartimos la misma palabra, same Holy Spirit, el mismo Espíritu Santo, same Father, el mismo Padre, same Lord Jesus el Christ. mismo Señor Jesucristo. So we are really together. Así que en realidad somos uno. That's why it's so bad to break apart the people of God. Por eso es terrible que haya división entre el pueblo de Dios. But that is what false teaching often does. Pero eso es lo que produce la enseñanza falsa. It just smashes and divides the O people sea, of God. vuelve una nada los creyentes. Now, we were talking about peacemakers. Estamos hablando de pacificadores. Blessed are the peacemakers. Bienaventurados son los It's a pacificadores. special blessing. Una bendición especial. And we got the Jesus Peace Prize. Y recibimos el premio de Cristo de la paz. We're like our Father. Entonces, somos como el Padre We're, celestial. we're sons of our Father because He's a peacemaker. Somos hijos y nos parecemos al Padre porque Él es un pacificador. So, if you're a leader, Entonces, si eres líder en tu congregación, one of the qualifications una de las cualidades que debes poseer is that you're peaceable es que ames la paz, or gentle, que seas manso, not violent, no violento, not quarrelsome. no peleón. Those are the biblical qualifications for an Esos son elder. los requisitos bíblicos. Never have an elder who's a divisive man. Nunca debe haber un anciano que crea división. You're asking for a lot of trouble. Eso es una receta para el desastre. An elder must not be violent, but gentle. Un anciano no violento, sino que amable, tierno. And that's a little different Greek word. It's a beautiful Y word. esa palabra griega es muy bella. Not quarrelsome. No peleón, no disputa. So you look for those qualities when you are seeing a new elder come. Busca esas cualidades cuando se está considerando a un hombre para servir como anciano en Right. una Now, here's congregación. some more advice about peacemaking, Bueno, algunos otros consejos en cuanto a esto de ser pacificadores. preserving the unity, Guardar la unidad and dealing with relationships and conflict. y cómo manejar conflictos y relaciones dentro de la iglesia. And many people fail at the relationship level. Mucha gente falla en esto de lo que son las relaciones con otros creyentes. Some people are very smart up in their brain, Hay personas muy inteligentes, con mucho conocimiento, but they can't relate to people well. pero no saben relacionarse con otros. And they just always get in conflict. Y viven, son personas conflictivas, viven peleadas. So let's look at a few more principles. Consideramos algunos principios más. Now, these principles come out of the Word of God, Estos principios son extraídos de la palabra de but Dios. they're fundamental ones. Son principios fundamentales. Okay, number one, Primero, control the anger. controla la ira. Let me repeat that. Otra vez, Control the anger. controla la ira. The Bible is very clear. The works of the flesh is wrath and anger. La Biblia es muy clara. Una de las obras de la carne es la ira, el enojo. All right, let's turn to James chapter 1, Santiago, capítulo 1, verse 19 and 20. versículos 19 y 20. Santiago 1, versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Now, James is writing to a group of Jewish Christian churches. Santiago está escribiendo a un grupo de iglesias cristianas, iglesias cuya mayoría la conformaban
creyentes judíos. And there was conflict in those churches. Y había conflicto en esa iglesia. So James gives us some invaluable advice here. Santiago nos da buenos consejos para poder manejar tales situaciones. I hope as an elder you'll memorize this text of Scripture. Espero que como anciano memorices estos versículos. The Lord has been speaking to me lately about the importance of memorizing His Word and putting it into our brain. El Señor me ha estado inquietando en cuanto a esto de la memorización de su palabra, de meter en mi cabeza, en mi cerebro, su palabra. Because as we memorize the Word of God and it's in our mind, the Spirit brings it to mind. En la medida que memorizamos la palabra de Dios y está en nuestra mente, el Espíritu Santo nos recuerda lo que hemos memorizado. So some of these key verses we're looking at, commit them to memory. Entonces, memoricen algunos de estos versículos claves que estamos estudiando. And it'll help your brain too, develop your memory. Y será saludable para usted también. Many of the early Christians, they didn't have a nice Bible like this. Muchos de los primeros creyentes no tenían una Biblia como la tenemos nosotros. It would have to be read to the congregation and then they would have to memorize portions. Había lectura en voz alta y escuchaban los creyentes y memorizaban porciones. It's a wonderful thing to hide God's word in your heart so you don't sin against the Lord and the Spirit brings it to mind. Cuán importante es guardar la palabra de Dios en nuestro corazón y que nos recuerde el Espíritu Santo lo que hemos memorizado para no pecar. So if you're an elder, why don't you memorize all those list of qualifications? It won't take you that long. Entonces, si eres anciano, por ejemplo, todos esos requisitos para ancianos, debes memorizar esa lista, no te demorarás mucho para hacerlo. Or if you're a deacon, memorize. It's only a couple verses. O si eres Memorize those diácono, verses. memoriza esos pocos versículos que tienen que ver con los requisitos para los diáconos. And then you always have it right with you Y all the siempre time. lo tendrás aquí a la mano. In a sense, you carry the Bible around in your head. En un sentido, estás cargando la Biblia en tu cabeza. Okay, very important verse. Muy importante este versículo. Slow to anger. Tardo para airarse. Because there's a reason for that. Hay una razón para esto. Your anger is not going to accomplish what God wants or please Him. Tu ira no va a llevar a cabo lo que agrada a Dios. Tu ira no cumple el propósito de Dios. You know, most of you are men here, La mayoría de ustedes son hombres. and too many men have an anger problem. Y hay demasiados hombres que tienen problemas con esto del And they enojo, la take it ira. out. They take it out on their wife, Y se desquitan con su esposa, and they take it out on their se children, desquitan con sus hijos and it hurts. y les causa un profundo dolor. Your wives wanted me to tell you something, men. Sus esposas me pidieron que les dijera lo siguiente. Don't relate to them with anger. Don't what? Don't relate to them in anger. Nunca trates con ella mientras estás airado. And your anger can wound a child forever. Tu ira puede producir daño permanente en un niño. When you deal with your children, Cuando tratas con tus hijos, deal with them the way you would want to be dealt with. trata con ellos así como tú quieres que otros traten contigo. Don't scream at them. No les alces la voz, no les grites, You don't exhibit uncontrolled anger. no demuestres delante de ellos una ira descontrolada. This wounds their spirit. Esto hiere profundamente su espíritu. Listen to what the Bible says to elders. Escuchemos lo que la Biblia le dice a los ancianos. With all dignity, Con toda dignidad, managing their children in submission. administrando a sus hijos en sumisión. So we think it's just a matter of submission. We make our children submit to us. A nosotros nos interesa mucho el sometimiento de nuestros hijos a nosotros, But it's with all dignity. pero debe ser hecho con cuidado, con ternura, In other words, the children respect your discipline. que los niños respeten la autoridad y la disciplina de sus Even a padres. child knows the difference between proper discipline and out of control behavior of a parent. Aún un niño entiende la diferencia entre lo que es una disciplina correcta y una disciplina que se practica con ira, con enojo. So if you are suffering from an anger problem, which may be the way you're built, Entonces quizás tengas un problema con la ira, quizás eso es parte de tu formación. the Bible says, put it off, like La you just Biblia take this dice, clothes off. Put it off. deséchalo, como si estuvieras quitando una pieza de ropa. Yeah.
That's the old life. Esa es la vida antigua. That's the unregenerate life. Esa es la vida sin Cristo, We're no supposed to regenerada. strip that off. Debemos deshacernos de eso, And then quitarnos eso we put on new clothes. y revestirnos, ponernos ropa nueva. Philippians 2 clothes. La ropa de Filipenses 2. So, do not try to do God's work with your anger. Entonces, no traten de cumplir los propósitos de Dios actuando en ira. Be slow to anger. Lentos para la ira, tardos para la ira. Aren't you glad God is slow to anger? ¿No te alegra a ti saber que Dios es lento para la ira? He tells us that in the Old Testament. He is slow to Él nos anger. dice eso varias veces en el Antiguo Testamento. I'm Es sure- lento para la ira. I'm sure glad he's slow to anger. Uy, cuánto me alegra que Él me trate Now, a mí de esa now forma. turn to Ephesians chapter A 4, ver, miremos Efesios capítulo 4, verse 26 and 27. versículos 26 y 27 de Efesios 4. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Another key verse Otro versículo clave. in the context of the new life in Christ. Y en el contexto se está hablando de la nueva vida en Cristo. Let's just take a minute and look at it. Consideremos detenidamente el pasaje. Be angry. Airaos. In other words, anger is a natural human emotion. O sea, la ira es una reacción normal, natural de parte de un ser humano. You see these children and people being kidnapped and killed, do you get angry over O sea, that? uno ve en el noticiero que están matando, secuestrando niños y uno se enoja por eso, ¿verdad? That's righteous anger. Esa es una indignación santa. The only people who don't get angry are in cemeteries. Las únicas personas que no se enojan ya están debajo tierra en el cementerio Or they're on too much medication. o están tomando mucho medicamento. Okay, so be angry. Entonces, airaos, There is righteous anger. hay una ira correcta, santa. There's holy anger. Esa es una reacción correcta muchas veces. The Lord Jesus Christ was angry at the way the Pharisees were robbing the people. El Señor Jesús se enojó al ver el trato que daban los fariseos al He pueblo. went in and turned over the money Y él changers and used the whip. fue y volcó las mesas de los It was cambistas. pure righteous anger. Era una ira santa la que The tenía Bible says él. God's angry at La sin. Biblia dice que hay cosas que hacen enojar a Dios. Now, be angry, Airaos. but here's the problem. A ver, ahora el problema, lo que debemos evitar, What starts out as righteous anger turns into sinful fleshly anger. lo que empieza como una ira santa, fácilmente se puede volver una ira carnal. So do not sin. No pequéis. So don't let your righteous anger turn into sinful, destructive anger. No permitas que la ira santa se vuelva una ira pecaminosa, destructiva. And don't let the sun go down on your anger. Y no permitas que el sol se ponga sobre In tu other enojo. words, you're angry at a brother or sister. En otras palabras, They, estás enojado con un hermano, con una hermana, they hurt your feelings. te ofendieron, Deal with it quickly. trata el asunto rápidamente. Don't let it simmer and make No you a bitter. permitas que ahí se vaya creciendo y manifestándose más. Now there's an important reason for this. Hay una buena razón para eso. Verse 27. Versículo 27. Give no opportunity to the devil. No deis lugar al diablo. You see, the devil will use your sinful anger to do far more destructive things. El diablo usará tu ira pecaminosa para hacer muchos desastres. So, don't give the devil a platform. Entonces no le des plataforma al diablo. So you're fighting with your wife, Entonces estás en una pelea con tu esposa and you're getting really mad at her. y estás molesto con ella. Don't you know you're supposed to submit to me? ¿No sabes que tú te debes someter a mí? Okay, now if you're a wife here, here's what you do. Entonces así reacciona la esposa. Go to the door, Te acercas a la puerta, open up the door, ella debe ir a la puerta, abrirla and tell your husband you just let the devil in. y decirle, mira, acaba de entrar el diablo. You just let the devil in our home. Acaba de entrar Satanás a nuestro hogar. You just gave him an opportunity to ruin our marriage. Le acabas de dar la oportunidad de volver una nada a nuestro matrimonio. Your anger gave the devil an opportunity to hurt me and hurt our family. Tu ira le dio entrada a Satanás Now, para dañarme a mí y a nuestra familia. so do this. Háganlo. All right, you're a group of elders, Bueno, a ver, está en una reunión de ancianos and you're sitting around a table, y ahí están sentados a la mesa and you get in an argument. y se ponen a discutir algo. I don't like that kind of music. Es que a mí no me gusta esa clase That's de not música. scriptural.
Eso no es conforme a And las boy, the escrituras. heat is getting tough right now. Y de repente se pone caliente el ambiente. Your face is getting Uy, red. y se te hincha la cara y te pones rojo. You can feel that heat. Woo! Sientes el calor en la cara And your heart start really y beating. empieza a palpitar todo el corazón. And you say things you shouldn't say Y to another dices brother. cosas que no debes decirle a otro hermano. Here's what I want you to do. Esto es lo que debes hacer. Go get a chair. Vas y consigues otra silla Put it at the table. y la acercas a la mesa Just say, brothers, we just let the y le devil come dices, to the table. hermanos, acaba de acercarse el diablo. We just gave him an opportunity. Le dimos oportunidad a él. We gave him a seat at the table Lo invitamos a la mesa to do his devilish work. para que él hiciera su trabajo diabólico. So by the end of the meeting, Entonces, ya We- para cuando we termine walk la out- reunión, I'm sorry, we walk out of there disliking each other. nos vamos, pero todos estamos disgustados los unos con los otros. No, anger must be controlled by the Holy La Spirit. ira tiene que ser controlada por el Espíritu Santo. And if it's not controlled by the Holy Spirit that lives in us, then the devil takes that anger, that's what the text says, and he uses it. Y si no es controlada la ira por el Espíritu Santo, Satanás toma esa ira y la usa para beneficio suyo. Now- Eso es lo que dice el texto. We've never done this, but I think it's a good idea. Bueno, esto es algo que no lo he hecho nunca antes, pero me parece que es una buena idea. I heard of one eldership that keeps a chair, Escuché an de un empty grupo de chair at the ancianos table, que siempre tiene una silla vacía en la mesa just to remind them that the Lord Jesus Christ is always at that table. La silla desocupada les ayuda a recordar que el Señor Jesús siempre está presente en sus reuniones. It may look empty, Quizás uno vea una silla desocupada, but he's here through the Holy pero Spirit. Él está en la persona del Espíritu Santo. And he is grieved by our anger. Y Él se contrista cuando nosotros tenemos una ira So descontrolada. look down now at verse 31. Efesios 4:31. 30 and 31. Versículo 30 mejor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Was that 31 too? That was verse 30 y el 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. We can really grieve the Holy Spirit with our words, Podemos entristecer al Espíritu Santo con las palabras que and usamos. particularly angry words. Y en particular, palabras dichas cuando uno está enojado, airado. See, the Holy Spirit's a person, El Espíritu Santo es una persona, the third member of the Trinity, la tercera persona de la Trinidad. and he's a holy person, Es una persona santa. and he's grieved by angry words against one another. Y las palabras que se dicen en ira lo entristecen. Because we're the people he has sealed unto salvation. Porque nosotros somos aquellos a quienes Él ha sellado para el día de And redención. he's the one who made us one. Y es Él quien nos ha hecho uno en Cristo. So remember this. Entonces recordemos esto. Your sinful anger, Tu ira pecaminosa, your out of control anger, tu ira descontrolada, your unspirit expressions of anger tus expresiones de ira no bajo el control del Espíritu Santo, grieve the third person of the Trinity. contristan a la tercera persona de la Trinidad. So, I want to give you a principle that has helped me all my life. Quiero darles un principio que a mí ha sido de mucha ayuda durante muchos años. Proverbs 15:1. Let's turn to it right now. Proverbios 15.1. Miremos allí. Proverbios 15.1. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. I didn't get to it myself. This is a very important verse. Este es un versículo muy importante. As a family, we memorized this as a family. He memorizado esto con mi esposa y con mis hijas. This verse has saved me many, many, many heartaches. Recordar este versículo me ha evitado causar enorme dolor en otros. A soft answer, it turns away the wrath of another person. La blanda respuesta apaga la ira, quita la ira de otra persona. So one day I get a phone call, Entonces, un día me llaman por teléfono
is from one of the grandfathers of a young girl in our church. Es del abuelo de una de las adolescentes de nuestra iglesia. And the youth leader had to rebuke her for her bad words and stuff in the youth group. Y el que dirige el grupo de jóvenes le había llamado la atención por las groserías que ella decía. And when she went back home, she didn't tell the truth about what Y happened. cuando volvió a la casa no dijo la verdad en cuanto a lo sucedido. She made up a story that the youth leader really hurt her and threw her out of the youth group. Ella inventó que el líder de jóvenes la había ofendido mucho y la había echado de allí. So the grandfather calls me. Entonces el abuelo me llama a mí. I have nothing to do with this, Yo no tengo nada que ver con el asunto, but he is angry. pero está I can enojadísimo. feel his Es que anger coming through the phone. Siento a través de la línea telefónica su ira. I thought I could even feel his spit coming through the Yo phone. creía que casi como que me estaba escupiendo He- a través del He auricular. was hot. He was hot. Estaba caliente. He wanted that youth leader fired. He wanted him put out of the church. Quería que echaran de la iglesia al líder de jóvenes, que And lo he, bajaran. and he listed every sin he could think of that youth leader. Él mencionó todos los pecados que podría haber tenido ese líder. Now, if I got mad and angry in return, Ahora, si yo le devolvía la forma que me venía hablando, si yo también me enojaba, it would have caused World War III in our church. podríamos haber tenido en la iglesia fácilmente la So Tercera Guerra Mundial. I let him talk a little bit, Entonces dejé que él hablara and then I intentionally lowered my voice, y después, muy a propósito, bajé el volumen de mi voz and I assured him it's very hard to be a youth leader. y le aseguré que es muy difícil ser líder de jóvenes. And I reminded him sometimes young people don't tell the whole Y story. le recordé que a veces los jóvenes no cuentan todo. And I told him I'm a grandfather, Y le dije, yo también soy abuelo and I know these things hurt. y yo sé que estas cosas causan un profundo dolor. Well, I just lowered my voice. Entonces seguía bajando I el gave him a volumen soft answer. y le di una respuesta blanda She just calmed down. y bajó el nivel, bajó la ira de este hombre. Many times in my life, in confrontations, if you just lower your voice Muchas veces solamente con bajar el volumen and watch your body language, y asegurarnos de que no estamos proyectando ira, don't allow the other person to drag you into his anger, no permite que el otro te contagie con su ira, it'll just calm the situation entonces down. la situación se va calmando. A harsh word stirs up anger. La palabra áspera hace subir el furor. Then there's times when the best thing to say is nothing. A veces lo mejor que podemos decir es nada. People are so angry, you just have to let the situation say, tomorrow let's discuss La this. gente está tan airada que lo mejor es decir, mejor hablemos de esto mañana. I remember one Sunday morning in our church, Un domingo por la mañana allí en la iglesia, the young people were in charge of the music. los jóvenes tenían a su cargo la música ese día. And you're aware that most young people are deaf. Y ustedes saben que la mayoría de los jóvenes So they son sordos, ¿no? cranked up the sound. Entonces el volumen lo habían subido demasiado. So anyway, when the time of music was over, Entonces terminó el tiempo de la música I saw this man heading right for me. y vi a un hombre que se me venía acercando And I knew I was in trouble. y yo sabía que las cosas Now, again, I had se iban a nothing to poner do with the music. difíciles. Claro, yo no tengo nada que ver con la But he música, came right at me. pero se me vino Ooh, is he hot? y estaba And he caliente got right in my y se face. me acercó así. And he said, you are going to be judged at the judgment seat of Dijo, Christ for this. Tú vas a ser juzgado en el tribunal de Cristo por esto. You have ruined my worship. Tú has echado a perder mi adoración. And I could feel the spit coming out Yo at me. sentía que como que me escupía. So he must have gone on for about 2 or 3 minutes. Entonces, unos 2-3 minutos mientras seguían estas acusaciones. Now God is my witness right now. Ahora, Dios sabe que estoy diciendo la verdad. Even though he was yelling at me, Aunque me estaba gritando, I felt a calmness. yo realmente no estaba airado, yo estaba calmado. All I can say is that's the Holy Spirit. Y solo puedo atribuir eso al poder del Espíritu And I Santo. knew if I started to argue with him, this thing would get totally out of control. Y sabía que si yo discutía con él, la cosa iba a salirse de las manos. He'd line up his whole family Y hasta vino acompañado de and toda all la his familia. friends against me. Y todos sus amigos también estaban So I didn't contra mí. say anything. Entonces no dije nada. So finally he was getting his air.
Finalmente necesitaba respirar And he says, well, at least you're open-minded. y dijo, bueno, por lo menos tienes una mente abierta. And off he went. Y siguió de largo. He never said another word about it again. Nunca volvió a mencionar el tema. So in that case, the best thing was to say nothing. En ese caso, lo mejor que podría haber hecho era So guardar silencio. how we respond to anger is La very forma important. en la cual respondemos a reacciones airadas es muy importante. When you feel yourself out of control, Cuando sientes que has perdido el control, you're not under the control of the Holy Spirit. no estás bajo el control del You're Espíritu under the Santo. control of the flesh. Estás bajo el control de la You're carne. controlled by your anger. Estás siendo controlado por tu ira. That's not the time to talk. No es un momento apropiado para estar hablando. You will say things you will regret to the day you die. Dirás cosas que lamentarás hasta el día de tu muerte. So remember Proverbs 15:1. Recuerda Proverbios 15:1. It works. La verdad funciona, Soft es efectivo. answer. La blanda respuesta Turns away wrath. quita la ira. That works in marriage. Eso funciona también en un matrimonio. Things get a little heated up. Cuando las cosas se ponen calientes, Lower your voice. baja el volumen, Practice James 1. practica lo de Santiago capítulo 1, Quick to hear, pronto para oír, slow to speak, tardo para hablar, slow to anger. tardo para airarse. Best advice you could ever Es get. el mejor consejo que podrías recibir. Okay. Bueno. In any kind of division or fighting, control the anger. That's the first thing. Entonces, para evitar la división, controla la ira, es el primer principio. I've only covered a few verses, but there are many verses that talk about taking off and stripping off that old life of anger. Hemos hablado de unos pocos versículos, pero hay muchos más que hablan de despojarse de esa ira, despojarse del enojo. All right, now, second, control the tongue. Segundo principio, controla la All lengua. right, let's turn to Ephesians chapter 4. Vamos a Efesios capítulo 4. Ephesians chapter 4. Remember the context. Efesios 4, recordamos el contexto, It's the new life in Christ. la nueva vida en It- Cristo, It's putting on the new man in Christ. es revestirse del nuevo hombre en Cristo. And you have a whole series of commands about behavior. Y hay unas órdenes que se dan en cuanto al comportamiento del What creyente. is the new behavior of the new man in ¿Cuál Christ? es el nuevo comportamiento del nuevo hombre en Cristo? Now, verse 29 Versículo and 29. 30. 29 and 30. Versículos 29 y 30. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Now, here is the Bible is such a practical book. El libro, la Biblia es un libro muy práctico. It's not a romantic, idealistic No book. es un libro romántico, idealista. It's as real as what you experience every day in your life. Es tan real como la realidad cotidiana tuya. Okay, so the apostle says this: don't let anything come out of your mouth that is corrupting or hurting. El apóstol dice que no salga de tu boca algo que corrompa, algo que cause daño a otra persona. Here's what's to come out of your mouth: Esto es lo que debe salir de tu only boca. such as is good for building up. Lo que es bueno para la necesaria edificación. I heard D.A. Carson say this one time: Escuché a un predicador decir lo siguiente: don't put people down no humilles a la gente, unless you put them down on your prayer list. a no ser, I'm going to explain that. Yes. No rebajes a la gente, no pongas por debajo a la gente. Uy, es una expresión idiomática difícil de traducir. Sí, o sea, rebajar es parecido a anotar en una lista. Entonces, no menosprecies a no ser que los vas a anotar en tu lista de oración. No entendieron absolutamente nada, pero qué pena, no lo puedo explicar mejor. I agree with that. Que está de acuerdo con lo que se acaba de decir. If you only knew. Oh. Si solo supiera. All right, now, this is tremendous advice. Bueno, Tremendous este advice. es You're a un leader. consejo excelente. Tú eres un líder. You're a leader. What comes out of your mouth, people listen to. Por ser líder,
Las palabras que tú dices, la gente lo escucha and they repeat it. y lo repiten. And what comes out of your mouth can be especially hurtful to people. Y lo que sale de tu boca como líder puede causar un daño particular. So what should come out of your mouth should not be anything that's corrupting, Entonces lo que sale de tu boca no debe dañar a otra persona. but what builds up people, Más bien debe edificar a las personas. and it must fit the occasion. Debe ser apropiada para la ocasión. Now here's a very unusual phrase for Paul. Y tenemos una frase que no es común en Pablo. But it gives grace to those who hear. Da gracia a quienes escuchan. In other words, you minister grace through your words. En otras palabras, dispensamos gracia al hablar. Words are powerful. Las palabras son poderosas. Solomon says they give life, they give death. Salomón dice que está en ellas el poder de la vida y de la muerte. And as a leader, your words are even more powerful to people. Y como líder, tus palabras son aún más poderosas. You know what Paul said to Timothy? ¿Saben lo que dijo Pablo a Timoteo? Be an example in speech. Sé un ejemplo en tu forma de hablar. You be an example in speech. Tú debes ser un ejemplo So that en la what comes forma out que te of your expresas. mouth, what comes out of your mouth is edifying Para que lo que sale de tu boca edifique a otros. and ministers grace to people. Y ministre gracia a los I'm going to oyentes. talk more about this tomorrow. Voy a hablar más de este tema mañana. How we can encourage and build people up. Acerca de cómo podemos animar a los demás, ayudarles. Proverbs warns about cutting words. En Proverbios se habla de las palabras hirientes, cortantes. Some people, their words, Solomon says, is like a big sword. Las palabras de algunos, dice Salomón, son como una espada. Their tongue comes out of their mouth like a sword and they just cut people. Sale la lengua de su boca como una espada y están cortando a la gente, And lastimando a la gente. those wounds hurt for a long time. Y esas heridas lastiman durante mucho tiempo. It's like a husband who says to his wife after they're newly married, Es un hombre quien le dice a su esposa, siendo ellos apenas se han casado, says to his wife, you know, you don't have very pretty hair. It's pretty ugly hair. le dice, sabes, el cabello tuyo no es muy bonito que digamos. Your nose is a little bit too big. Y la nariz tuya está tirando para grande. Have you thought of plastic surgery? ¿Verdad? Have you thought of plastic Se- surgery? Quizás sería conveniente que te practicaras una cirugía plástica. Now, I know we're laughing about that, Bueno, nos reímos de eso. but those words will stick in a Pero wife's esas- mind as long as she lives. Palabras permanecerán en la cabeza de esa mujer toda Now- su vida. Now, I've been married 41 years, Yo llevo 41 años de and matrimonio after 41 years, y después de 41 años, my wife still loves compliments. a mi esposa todavía le encanta que yo la halague, que le diga cosas bonitas. So when I tell her, your hair looks so beautiful today, Entonces cuando le digo, qué bello, qué hermoso que se ve tu cabello hoy, or if I introduce my wife to someone, o si presento a mi esposa cuando estoy hablando con alguien, I say, this is my beautiful wife. digo, esta es mi bella esposa. She feels so good. Uy, a ella le encanta que yo diga eso. Now, she's heard me say that a million times. Me ha escuchado decirlo más de 1.000.000 de veces, Still lugs it. pero aún le encanta That's escucharlo. what people are like. Así es la gente. So with all the Lord's people, we have to Entonces- be careful what we say. Debemos tener mucho cuidado lo que le decimos a los hermanos y a las You hermanas. can build them up with your words. Porque realmente podemos edificarlos con nuestras And you palabras. can minister God's grace to them through your Y words. podemos ministrar gracia a través de nuestras palabras. So whenever you're in conflict, Así que cuando estamos en un conflicto and whenever you need to deal with peacemaking work, y se nos llama a este trabajo de ser pacificadores, ask the Lord to have a spirit-controlled tongue. pídele al Señor que te dé una lengua controlada por su Espíritu Santo. Now, notice the tongue does a lot of damage. Notemos cuánto daño puede causar la lengua. James 3. Santiago, capítulo 3, por ejemplo. But the ears are very important too. Pero los oídos también son muy importantes. Someone said Alguien ha dicho, we should take a lesson that we have 2 ears and debemos only one tomar una tongue. lección de nuestra anatomía. Tenemos 2 oídos 2 ears and 1 tongue, y una lengua. which we should learn
do twice as much hearing as Quiere talking. decir, escuchemos el doble de lo que hablamos. Now, as a leader among God's people, Ahora, como un líder entre el pueblo de Dios, a great secret is this: un gran secreto es este. learn to be a great listener. Aprende a escuchar con atención. Some of you are younger here, Ustedes, algunos de ustedes son muy jóvenes. and maybe you talk too much. Quizás hablas demasiado. You talk too quickly. Quizás hablas muy rápido. You got a lot of great advice. Quizás tienes unos excelentes consejos para dar. And you come pretty close to knowing everything. Y das la impresión de que todo lo sabes. And so you're very quick to speak Entonces eres muy rápido para hablar and make judgments. y juzgar a otros. But as you get older, you learn something. Pero a medida que vas madurando, aprendes algo. You make a lot of mistakes in your judgments. Que tú te has equivocado muchas veces en tus And apreciaciones. you jump to conclusions too Y quickly. realmente has juzgado con mucha ligereza. So you learn to be a really good listener. Entonces aprende a escuchar con mucha atención. There's a problem in the assembly. Hay un problema dentro de la iglesia local. There's a disagreement. Ha surgido un desacuerdo. Don't spout off your opinion. No des a conocer tu opinión de unas, Ask a lot of questions antes haz muchas preguntas and just listen. y más bien escucha. Make sure you got all the facts Asegúrate que conoces todo lo que ha ocurrido, que conoces toda la verdad. And by the way, people know if you're a good listener. La gente se da cuenta si en verdad les escuchas. And the people will tend to go to the elder who's a good listener. Y la gente se acercará más frecuentemente al anciano que más les escucha. They will not go to an elder who just talks. No se van a acercar normalmente a un anciano que no hace más que hablar, hablar, hablar. People want a fair hearing. La gente quiere que se les escuche. So if you're a good listener, Entonces, si sabes escuchar, they know they're going to be heard. ellos tienen la confianza para ir y contarte sus cosas. And people feel as long as you have heard them, they can even take the disagreement. Entonces, a la gente no le molesta realmente si uno no está de acuerdo con ellos. Lo que sí les importa es que se les puso cuidado. So a problem arises in the assembly. Entonces, cuando hay un problema que surge dentro de la Or asamblea, maybe you're in a counseling o situation. quizás hay una situación de consejería, Get really good at asking questions. aprende a hacer buenas preguntas. Make sure you've heard fully from the other person. Asegúrate de entender muy bien cuál es la realidad. You might even want to say, I want to take a little time to think about this. Quizás quieras decir, dame un tiempito para pensar en lo que me acabas de decir. And people then feel they're fairly treated. Y la gente realmente siente que se les ha escuchado, que se les pone cuidado. Now, this is good advice for marriage. Este es un excelente consejo también para el Well, matrimonio. what happens when we start fighting with our spouse? ¿Qué pasa cuando discutimos con nuestro cónyuge? Well, the first thing we do is start justifying ourselves. Lo primero que hacemos es justificar nuestro comportamiento And we don't even listen to our spouse. y ni ponemos cuidado a lo que se nos está diciendo. So if my wife is mad at me, Entonces mi esposa está brava conmigo, I say, let's go sit down. yo le digo, vamos y nos sentamos. Will you explain this to me more carefully so I Y le understand? digo, explícamelo despacitico como para que yo pueda entender lo que me estás diciendo. The spouse wants to know you're really listening, Tu cónyuge quiere saber que en verdad le estás poniendo cuidado. and that just calms things down right Y away. eso calma la situación de una forma importante. So a good leader is quick to hear, Un buen líder es pronto para escuchar, slow to speak, tardo para hablar and slow to anger. y tardo para airarse. Now, when a conflict breaks out, we do just the opposite. Ahora, ¿qué hacer cuando hay un conflicto? We have the reversed version. Tenemos el otro lado de la moneda aquí. Fast to speak, O sea, ¿qué es lo que solemos hacer cuando hay un conflicto? Fast to Pronto anger. para hablar, pronto para airarnos and slow to hear. y lentos para escuchar. We reverse what God O sea, le says. hacemos las cosas al revés. So this is great wisdom. Entonces, ¿cuánta sabiduría hay en la palabra de Dios? The Bible is full of tremendous wisdom La palabra está llena de for sabiduría every part of life. para cada situación, para cada etapa de la vida. You know, there's actually, you may not believe this, but there are thousands of books and articles on leadership. Saben, hay miles de artículos que se han escrito sobre el tema del liderazgo. Thousands. Miles de ellos.
There's no book that has greater wisdom than this book. Pero no hay ningún libro que contenga más sabiduría, Be- mejores consejos Be- que este. because it's really God's mind. Porque realmente es la mente de Dios. All right. Now, my last point, Bueno, tercer punto. my last negative point. Control the criticism. Controla la crítica. No seas criticón. Oh, let's finish This is this the and we'll third take- point. This is the third point. Okay. Control the anger, control the tongue, control the Tres criticism. puntos en cuanto a lo que debemos hacer. Controlar la ira, controlar la lengua y mantener bajo control el espíritu de crítica. Let's look at James 4, Veamos Santiago capítulo 4. verse 11 and 12. Santiago 4, versículos 11 y 12. Santiago 4, 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Okay, it's a very dangerous thing to speak evil of a brother. Es algo muy peligroso hablar mal de un hermano. And what he's thinking here is of accusations that are not true, Aquí se está refiriendo de acusaciones falsas, hypocritical judgments, de juzgar de una forma hipócrita, degrading talk about another, rebajar con las palabras a otra persona, unjust criticism. crítica no justificada. Now, if you want to know what James means, Si queremos saber a qué se refiere Santiago, look at the life of Moses. consideremos la vida de Moisés. They constantly criticized him. Constantemente criticaban a They Moisés. didn't give the man a break. O sea, le caían constantemente a ese They hombre. said, "You brought us out into the wilderness to kill our Le children. dijeron, tú nos traíste aquí al desierto porque querías matar a nuestros hijos. You are trying to dominate us." Tú nos quieres dominar a nosotros. They had every criticism possible against him. Lanzaron contra él toda clase de acusación. Now, this must have really hurt. Ahora, lo que más debe haberle dolido es esto. Even Miriam and Aaron criticized him. Aún Miriam y Aarón lo criticaron. That must have hurt. Uy, eso sí que debe haberle He dolido was harto. close to them. Él tenía una relación muy cercana con ellos. Fellow leaders. Compañeros en el equipo de liderazgo. And they criticized him. Y lo criticaron a él. Does God only speak through Moses? ¿Será que Dios solamente habla a través de Moisés? And God got angry Y Dios se enojó and struck Miriam with leprosy. y causó que Miriam tuviera lepra. So if you're in a position of leadership, Entonces, si estás en una posición de liderazgo, you will be criticized. se te criticará, sin duda. You be careful you're not a critic. Ten mucho cuidado que tú no eres una persona criticona. Now, I have a friend who has a farm, Tengo un amigo que tiene una finca. and I've visited his farm a number of times. Yo he visitado allí unas cuantas veces. And one time I was at the farm, and I saw all these chickens with feathers missing and holes in them. Y una vez estaba en su finca y vi una cantidad de gallinas que le faltaba a su plumaje, que tenían unas heridas grandes en sus cuerpos. So I said to the farmer, "What's wrong with these chickens?" Y le dije, ¿qué pasa con estas gallinas? He says, "They love to peck at one another." Dice, es que ellos no hacen más que morderse uno a otro. And I thought, that's like in our church. Y pensé, uy, eso mismo ocurre en nuestra iglesia. We just like to peck at one another. A nosotros nos gusta echarle muela los unos a los otros. Did you see Sister So-and-so with that expensive dress? ¿Viste el vestido de la hermana? Did you see Brother So-and-so? He couldn't even pray right. ¿Viste qué mal que oró ese hermano? And we peck at one another. Y constantemente nos estamos mordiendo unos Just a find otros. all these little faults. Entonces, encontrando sus pequeñas fallas. I don't like the way he prays. No me gusta la forma que ora. I don't like the way he dresses. No me gusta la forma que se viste. I don't like the way he wears his hair. No me gusta la forma que se peina. I don't like the way he treats his children. No me gusta la forma que trata a sus And hijos. there's no end to it. Y eso es un sinfín de quejas. Peck, 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 peck. Muerde, 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 muerde. No, we are to be encouragers. No, se nos llama a animar, a edificar. We're to build up one another, Debemos ayudar a los demás. not tear one another Debemos down in criticism. alentarles y no destruirles. Now, let's not turn to it right now, but Romans 14. No vamos a mirar allí ahora, pero en Romanos 14 Romans 14 is this whole chapter and a half about
questions of liberty and conscience. Tenemos un capítulo completo acerca de la libertad y la conciencia. There's 3 chapters in 1 Corinthians about the same subject. Hay 3 capítulos en Primero a los Corintios acerca del mismo tema. Christians have been called to freedom. A los creyentes se les llama la libertad. We have a lot of freedom. Tenemos mucha libertad los We're not under creyentes. the Mosaic No law. estamos bajo la ley de Moisés. We don't have 613 No commandments. tenemos 613 mandamientos. The Christian's a free man. El creyente es un hombre libre, Well, that freedom can get us in trouble. pero fácilmente podemos meter en líos con esa libertad. That's why Paul says, don't use your freedom for the flesh. Por eso Pablo dice, no usen su libertad para sembrar a la carne. But it's real freedom. Pero sí hay verdadera libertad. So there's a lot of liberty of conscience among believers. Entonces hay libertad de conciencia entre creyentes. Some of us are very narrow. Algunos de nosotros We've got rules for everything. somos muy estrictos, tenemos reglas para todo lo habido. Some of us are much more broad-minded. Algunos de nosotros somos más amplios And we sort of revolt against do's and don'ts all the time. y los que son más amplios resienten las reglas de los demás. So there's differences. Entonces hay diferencias entre nosotros. And so Paul is going to deal with that very real subject. Entonces Pablo trata con este problema real que hay en las iglesias. And one of his answers, he has a whole series of Y da answers. muchas respuestas, pero una de ellas es el amor. But the answer I want to look for Pero is, quiero darles otra de sus is respuestas. stop judging one Es another. dejen de vivir criticándose los unos a los Don't be otros. like those hypocritical Pharisees who No were sean judging everyone all the Como time. los fariseos hipócritas que se la pasaban criticando a los They were demás. very harsh, very stern with their Eran, criticism. eran muy duros en sus críticas, But they were blind to their own faults. pero eran ciegos a sus propias fallas. So Jesus said this, Jesús les dijo lo siguiente: if you see a fault in your brother, si ves un problema en tu hermano, make sure first you got that big gigantic beam out of your own eye. asegúrate que el tronco de tu ojo ya has lidiado con eso. See your own weaknesses and your own faults. Ve mejor tus propias fallas primero. Then you can help the other person. Luego estarás más capacitado para lidiar con las fallas de So los demás. Jesus is talking about what we call judgmentalism. Entonces Jesús está hablando de lo que llamaríamos el ser excesivamente criticones, juzgar a los demás. It's sort of a hypercritical spirit. O sea, es un espíritu de crítica, o sea, se la pasa haciendo eso. It's very destructive to the Christian community. Es muy dañino a una comunidad de It's creyentes. sort of that fault-finding spirit. O sea, es un espíritu de encontrarle falla a todo. So you visit another assembly, Entonces vas y visitas a otra iglesia local and you come into that assembly, y entras allí al local and you sit around, you're looking y around. te sientas y mirando para acá y para allá. I don't agree with that. Uy, con eso no estoy de I acuerdo. sure don't agree with Uy, that. con eso tampoco. I don't like that person. Uy, eso no me gusta. And you go to that assembly to criticize, Y vas a esa iglesia local para estar criticando and lo you que find hacen. all these faults. Y encuentras cualquier cantidad de fallas. We had a man come to our assembly, Un hombre vino a visitar nuestra iglesia local. came just a short time, No estuvo mucho tiempo then he left, y después se fue. and then he had many, many serious problems. Uy, y nos enteramos de los muchos problemas que él So tenía con a nosotros. couple of years later, he calls me to talk to me Él me llamó 2 años después about these very serious de estos problems, problemas tremendamente serios que él había notado. and the assembly was able to help him. Y se le pudo brindar alguna ayuda So he said to me one day, y me dijo, he says, I have to confess something to you. debo confesarte algo. When I first came to your assembly, Cuando fui a visitar allí en la iglesia, I came looking to find faults, yo fui con la meta de encontrar problemas and I found plenty of faults, y encontré unas cuantas, but I didn't see my own faults. pero no veía las propias, las You mías. had little splinters, and I had big beams coming out of my Ustedes eye. tenían unas pequeñas fallas, pero las mías eran enormes. And he said, the Lord showed me I was just like the Pharisees. Y él me dijo, es que el Señor me mostró que yo estaba actuando exactamente como los fariseos. Self-righteous, Una autojustificación, criticizing others, criticando a los demás, condemning others, condenando a los demás, but blind to my own pero big faults. ciego a mis enormes But fallas. now that I've seen how bad my faults are, Pero ahora que entiendo cuáles son mis propias fallas, I confess my
hypercriticism of the church. Confieso mi espíritu excesivamente crítico. That's what Jesus and James is talking about. A eso se refieren Jesús y también The Santiago. fault-finding spirit. Un espíritu excesivamente crítico. It's easy to criticize. Es muy fácil criticar. And there is legitimate criticism. Y hay críticas muy legítimas. And there is legitimate rebuke. Y la exhortación tiene su lugar. But Jesus and James are talking about unjust criticism and fault-finding criticism. Tanto Jesús como Santiago se refieren a un deseo de encontrarle falla a todo y a tener críticas no And it's justificadas. very destructive to a local church. Y esto es muy dañino para una iglesia local. And it's destructive to a movement of churches. Y puede ser muy dañino también para un grupo de iglesias. When we come to a church Cuando llegamos a una iglesia and we see things we don't think are just y right, vemos cosas que nos parece que no están haciendo we bien, have to commit that to the Lord. debemos hablar acerca de ello con el And Señor. if the Lord opens an opportunity to speak, Y si el Señor provee la oportunidad para hablar de eso, then you can say something. usémosla. Now, I have visited hundreds of churches, Yo he visitado cientos de and I iglesias see some pretty crazy stuff. y yo veo algunas cosas que son rarísimas, But when I come to edify. pero cuando yo voy para edificarles, para Now, ayudarles. now, if the elders ask me specifically of Si some los things, ancianos me preguntan específicamente de ciertas cosas, then I will tell them. yo les diré, les expresaré mi opinión, But when I tell them, I will, by the grace of God, do it with compassion. pero cuando lo digo, por la gracia de Dios, busco hacerlo con compasión. And I will do it with gentleness. Quiero hacerlo de una forma muy suave, con ternura, See, plenty of my own faults in our own church. porque reconozco que vengo de una iglesia local que tiene cantidad de fallas. And then people are more receptive to that. Y cuando se les habla de esa forma suave, la gente tiende a poner más cuidado a lo que se les dice. Control the anger, Entonces, controlar la ira, control the tongue, controlar la lengua, control the spirit of no tener criticism. un espíritu crítico. And if you do that, Si haces esas cosas, you will be a good peacemaker. vas a ser un pacificador. You will be able to bring God's people together. Vas a ser un agente de reconciliación entre creyentes. You will be able to work through problems and disagreements so there is a just solution. Vas a poder lidiar con situaciones difíciles de conflicto en aras de encontrar una solución que lleva a la paz. Okay, now let me close with this. Quiero decirles una cosa más. Those have been a bit negative. Esos han sido algunos consejos negativos. There is one big, giant positive in how to be a peacemaker. Hay un consejo muy importante, un consejo positivo en cuanto a esto de ser una persona pacificadora. Now, get this principle. This is a very important principle. Capten, entiendan este principio, por favor. When you're facing conflict, Cuando estás en una situación de conflicto, ask yourself this question. hazte la siguiente pregunta. Am I under the control of the Holy Spirit or am I under the control of the flesh? ¿Estoy bajo el control del Espíritu Santo o estoy bajo el control de la carne? Okay, let me repeat that. Repito, When I face conflict, cuando estoy en una situación compleja, conflictiva, I face relational problems. hay problemas entre hermanos, Am I controlled by the Holy Spirit estoy siendo controlado por el Espíritu or am I Santo under the control of the o flesh? estoy bajo el control de mi carne. Turn to Galatians 5. Miremos, Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Now, the Galatians were fighting, Los Gálatas estaban peleándose entre ellos and their fighting was over a very, very fundamental subject, the gospel. y el asunto sobre el cual ellos estaban discutiendo es un asunto fundamental en lo que es la verdad del Evangelio. And they were also fighting over how you live the Christian life. Y también tenían diferencias en cuanto a cómo debe vivirse la vida cristiana. All right, let's read Gálatas verse 5, 15. versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Paul says, if you continue to bite and devour one another, Pablo dice, si continúan mordiéndose y comiéndose unos a otros, you'll both be consumed. van a resultar todos consumidos. In other words, a church can fight so much that there's nothing left. Una iglesia puede estar tan sumida en el conflicto que cuando
acaban con eso, han acabado con la iglesia. They bite and devour one another. Nothing's left. Se muerden y se comen unos a otros y cuando se dan cuenta ya no queda nada. Paul's warning the church. Y Pablo está advirtiendo a la iglesia. If this continues, nothing will be left. Si esto continúa, no va a quedar nada. And he loved these people. Y Pablo amaba profundamente a estos hermanos. He gave his life for these people. Él había He loved them. entregado su vida por ellos. Now, how are we not going to bite and devour one another? Ahora, ¿cómo evitar esto de mordernos y comernos unos a otros? And how do we know if it's the right thing we're doing or the wrong thing we're ¿Y doing? cómo sabemos si lo que estamos haciendo realmente es provechoso o es perjudicial? He tells us in the next verses. Nos dice en los siguientes versículos. But I say, walk in the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Now, in the verses to follow, which you know, En los siguientes versículos bastante conocidos, he lists the fruit of the Spirit. él da cuál es el fruto, el resultado del Espíritu. Someone says the Spirit comes in 9 delicious flavors: Alguien ha dicho, el Espíritu se presenta en 9 deliciosos sabores. love, joy, Amor, peace, gozo, long paz, suffering. paciencia, Okay. benignidad. So, when you're in a conflict and you are sensing the tension, you can check with the Word of God. Am I operating in the Spirit? I will have love, joy, peace, long suffering. Entonces, cuando estás sumido en una situación conflictiva, hazte esa pregunta, ¿estoy operando bajo el control del Espíritu Santo o realmente estoy bajo el control de mis deseos pecaminosos? How would you know if you're operating in the flesh? ¿Y cómo sabes si estás bajo el control de la carne? Well, look carefully at verse 20. Consideremos el versículo 20. Notice 8 social sins. Notemos que hay 8 pecados que tienen que ver con personas en comunidad. Verse 20, it starts with enmity or hostility. Verse 20. Verse 20, okay. Your first word is Idolatry, idolatry, okay. sorcery, but then it starts with enmity or hostility. Okay, you're starting from where it says enmity. Yes. A partir de la palabra enemistad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, you said? There's 8 social Okay, sins. 8. Ujú. Now, you see these 8 sins? They're social sins. Es lo que está llamando pecados de comunidad sociales. They are all works of the flesh. Son producidas por la carne. They are all enemies of the Spirit. Están en enemistad con la carne, con el espíritu. Why does he list 8 social sins? ¿Por qué menciona 8 pecados que tienen que ver con relaciones Because these are interpersonales? some of the sins that were being exhibited by the believers. Sin duda es porque estos pecados los estaban cometiendo los hermanos Now de write Galacia. this down. ver. 2 Corinthians 12:20. Anoten esto. Segunda a los Corintios 2 12, Corinthians 20. 12:20. 8 social sins listed there. Allí también hay 8 pecados que tienen que ver con relaciones So interpersonales. here you've got a list of, am I operating in the Spirit or am I operating in the flesh? Entonces, una buena forma de saber si estamos operando bajo el control del And espíritu you- o bajo el control de la carne, You can now tell. lo puedes saber. Aquí hay una lista para poder comparar. Am I controlled by the Holy Spirit ¿Soy controlado por el Espíritu Santo or am I controlled by the flesh? o soy controlado por la carne? Here's the objective list to show you. Esta es una prueba objetiva. So when you see this out of control anger and you see Entonces, this cuando envy, ves ira fuera see fuera de this control, hostility of heart, envidia, disensiones, you're operating in the flesh. estás operando bajo el control de la carne. Only one way to deal with that: confess it, repent right away, and get back on the right track right away. Solamente una forma de lidiar con eso. Reconócelo, confiésalo y busca el poder de Dios para poder hacer las cosas bien. I think you all need something to drink. Creo que necesitan tomar algo. It is 3 o'clock in the afternoon. Son las 3 de la tarde. You have eaten a big lunch. Ustedes comieron harto How am I supposed to keep you awake? y ¿cómo esperan que yo les ayude a no dormirse? They asked me to come preach, not perform miracles. Me pidieron que viniera a predicar, no a hacer milagros. So, I think it's time
Creo right que es now justo to have you stand up in a moment que se pongan de pie, and have some refreshment. tomen un refrigerio. But just before you do that, Pero let antes- me remind you Quiero recordarles algo. how good, how pleasant it Cuán is bueno, cuán delicioso es for brethren to dwell together in habitar unity. los hermanos juntos en armonía. So go have good fellowship. Vayan y disfruten de buena comunión.